¿Y si lo que tú crees que es cristianismo, en realidad no lo es? ¿Y si la iglesia que más te emociona, el predicador que más sigues y las palabras que más te inspiran, están ocultando una mentira disfrazada de luz? Vivimos tiempos en que las voces más fuertes no siempre son las más fieles, y los altares más llenos no siempre son los más santos. América Latina está siendo invadida por una herejía tan peligrosa, tan seductora, tan estratégicamente camuflada, que millones la siguen creyendo que están siguiendo a Cristo, cuando en realidad han sido alejados de Él. La palabra de Dios nos advierte: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Panaguna Pedro 2:1. Y esa advertencia no es para el futuro, es para ahora, es para ti, es para tu iglesia. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento, necesitamos la verdad y necesitamos el verdadero evangelio. La herejía más peligrosa no es la que niega abiertamente a Cristo, sino la que lo menciona con los labios mientras lo reemplaza en el corazón. El error más letal no es el que se opone al evangelio desde afuera, sino el que lo deforma desde dentro. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido, silenciosamente, en miles de púlpitos, plataformas digitales y comunidades cristianas en América Latina. Lo que parecía un simple desvío en la forma de predicar se ha convertido en una sustitución completa del mensaje original. Esta no es una exageración, es una urgencia espiritual. El apóstol Pablo lo vio venir. Escribiendo a los Corintios, él dijo: «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». 2 Corintios 11:4. La tragedia de nuestra generación no es solo que se predique otro evangelio, sino que la iglesia lo tolera, lo aplaude, lo promueve, y muchas veces ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue que un continente que recibió la semilla de la palabra de Dios terminó adoptando mensajes completamente ajenos a la Escritura? La respuesta está en la estrategia antigua del enemigo: no eliminar la verdad, sino distorsionarla. No negar a Cristo, sino usar su nombre para promover otro mensaje. Tal como el diablo usó versículos bíblicos para tentar al Señor en el desierto, así también hoy se usan textos bíblicos fuera de contexto para respaldar doctrinas centradas en el hombre, vacías de cruz y rebosantes de promesas carnales. Lo que domina hoy muchas iglesias en América Latina no es el evangelio del arrepentimiento, la fe y la obediencia a Cristo. Es el evangelio del yo declaro, del yo decreto, del toca y recibe, del sembrar para cosechar, del reclama tu milagro, del activa tu propósito. Este no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Este es el lenguaje de una espiritualidad centrada en el ego humano. En muchos púlpitos ya no se habla del pecado, del juicio, ni del infierno. Ya no se predica sobre la santidad, el quebrantamiento, ni la necesidad de morir al yo. Se ha cambiado la doctrina por motivación, el evangelio por coaching, la predicación por performance, la reverencia por entretenimiento, y todo esto se presenta con una envoltura religiosa, con palabras como unción, gloria, palabra profética, mover del espíritu. Pero detrás de todo ese lenguaje hay una triste realidad. Cristo ha sido desplazado, su cruz ha sido suavizada, su soberanía ha sido desfigurada, y su gloria ha sido robada por hombres que se presentan como sus representantes, pero predican otro evangelio. Pablo le escribió a Timoteo una advertencia precisa para estos tiempos: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo
4:3. Ese tiempo ya llegó. Las personas ya no buscan ser confrontadas, sino motivadas. Ya no quieren ser transformadas, solo emocionadas. Y para satisfacer esa demanda, se ha levantado una multitud de predicadores que prometen lo que Dios nunca prometió y ocultan lo que Dios ha revelado con claridad. Muchos preguntan, ¿pero acaso no hay milagros? ¿No hay provisión divina? ¿No podemos declarar promesas? Claro que sí. Dios sana. Dios provee. Dios habla. Pero siempre lo hace conforme a su voluntad, no a nuestros decretos. Él es el Señor, no un asistente espiritual. Su soberanía no está sujeta a nuestra fe. Nuestra fe está sujeta a su soberanía. La gran herejía que domina hoy América Latina es una combinación peligrosa de emociones sin verdad, de experiencias sin doctrina y de promesas sin cruz. Y lo más grave es que se ha instalado dentro de las iglesias. Ha tomado púlpitos, ha formado pastores, ha educado generaciones y ha adormecido conciencias. Muchos creen estar escuchando el Evangelio, cuando en realidad están siendo alimentados con una mezcla mortal de verdad parcial y error sutil. Este no es un asunto secundario. No es un tema de estilos. Es un asunto de salvación, porque un evangelio falso no puede salvar. Una fe puesta en un mensaje adulterado no conduce a Cristo. Y una iglesia que se alimenta de errores no puede ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Necesitamos recuperar la urgencia apostólica, volver a la Escritura, examinar cada doctrina, probar cada espíritu, preguntar, como los bereanos, si lo que escuchamos está conforme a las Escrituras, Hechos 17:11, y si no lo está, rechazarlo, aunque venga con espectáculo, aunque lo diga un ungido, aunque esté de moda. América Latina no necesita más motivadores, necesita predicadores, no necesita decretos humanos, necesita la palabra de Dios, no necesita conferencias de autoayuda, necesita el Evangelio de Jesucristo, el verdadero, el que llama al pecador al arrepentimiento, el que presenta a Cristo como suficiente, el que no vende milagros, sino que exalta al Dios soberano. Y ese Evangelio debe comenzar a ser predicado de nuevo, en casas, en calles, en templos, en redes, con autoridad, con compasión, con claridad, con urgencia, porque la Iglesia ha tolerado la herejía demasiado tiempo, y el tiempo de la corrección ha llegado. Cuando se reemplaza el Evangelio de Cristo por una versión centrada en el hombre, no estamos ante una simple distorsión. Estamos frente a una perversión espiritual que pone en riesgo la eternidad de millones. No se trata de una diferencia de opinión doctrinal entre cristianos fieles, sino de dos caminos que conducen a destinos opuestos. El apóstol Pablo fue categórico. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Gálatas 1:8. El mensaje falso no es simplemente equivocado, es maldito. Y ese evangelio falso se ha vuelto popular porque halaga los oídos y exalta al hombre. No habla del pecado, habla del potencial. No confronta la rebelión, alimenta la autoestima. No presenta a Cristo como suficiente, presenta al hombre como merecedor. Promete bendición sin obediencia, unción sin quebrantamiento, éxito sin santidad, y todo en el nombre de Dios. ¿Qué ha sucedido con el mensaje apostólico? ¿Dónde quedó la predicación de la cruz? ¿Dónde quedó el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde quedó el temor del Señor? En muchos púlpitos ha sido desplazado por una teología superficial, cargada de frases atractivas pero vacías de contenido bíblico. Se repiten términos como propósito, destino profético, nivel espiritual, activación,
pero sin ningún fundamento en la doctrina neotestamentaria. Lo que se presenta como revelación es, en muchos casos, manipulación espiritual. El corazón del verdadero evangelio no es el éxito terrenal, sino la gloria de Cristo. No es la exaltación del creyente, sino su humillación voluntaria ante el Señor. Pablo lo resume de forma magistral en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Eso es lo que la Iglesia ha perdido. Ha cambiado a Cristo crucificado por un Cristo útil, por un Jesús terapéutico, por un Salvador que no exige rendición, sino que simplemente me hace sentir bien. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo bíblico confronta, llama al arrepentimiento, exige negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Lucas 9:23. El Cristo que se predica en muchas iglesias de hoy es un ídolo fabricado por las necesidades emocionales del ser humano. Es un Jesús que nunca confronta, que siempre afirma, que se adapta a las pasiones del corazón humano, en lugar de transformarlo. Es un Jesús moldeado por la cultura, no por las Escrituras. Y por eso millones lo reciben, pero no se salvan. Porque nadie puede ser salvo creyendo en un falso Cristo. No basta con usar el nombre Jesús. Hay que conocer al verdadero. Hay que creer en el que fue revelado en la palabra. Jesús mismo dijo que en el día final muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. El peligro no es pequeño, es eterno. Y lo más alarmante es que esta perversión del mensaje ha sido normalizada. Se ha convertido en el estándar. En algunas iglesias, si tú predicas sobre pecado, te llaman legalista. Si hablas de juicio, te acusan de falta de amor. Si denuncias el error, te tildan de fariseo. La fidelidad bíblica ha sido sustituida por la popularidad eclesial. La verdad ha sido silenciada en nombre de la unidad, pero es una unidad sin santidad, sin claridad y sin poder. ¿Y qué han hecho muchos pastores frente a esta realidad? En lugar de resistirla, la han abrazado. En lugar de advertir a la iglesia, han abierto la puerta a la herejía. En lugar de estudiar y exponer fielmente la palabra, han buscado estrategias de crecimiento, técnicas de retención, fórmulas de éxito, y el resultado es una iglesia superficial, emocionalmente dependiente, doctrinalmente ignorante y espiritualmente enferma. Porque no hay poder transformador en un mensaje centrado en el hombre. No hay santidad que provenga de la autoayuda. No hay vida nueva que brote de una declaración positiva. Solo el verdadero evangelio tiene poder para salvar, transformar, purificar, santificar y preservar al creyente en medio de un mundo caído. Y ese evangelio debe volver a ocupar el centro de cada púlpito, de cada grupo, de cada hogar cristiano. Es hora de volver a predicar a Cristo y a este crucificado, de volver a proclamar que el ser humano está perdido, que es incapaz de salvarse por sus propios medios, que necesita el perdón que solo la sangre del Cordero puede otorgar. Es hora de recordar que el Evangelio no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. No se trata de mis decretos, sino de su soberanía. No se trata de mi palabra, sino de la suya. No se trata de mi sueño, sino de su reino. El verdadero evangelio incomoda al pecador, pero lo transforma. Hiere el orgullo, pero sana el alma. Rompe las cadenas de la autojusticia para vestirnos con la justicia de Cristo. Nos confronta para limpiarnos. Nos humilla para levantarnos. Nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de Él. Y ese es el mensaje que América Latina necesita.
no uno nuevo, sino el antiguo, no uno adaptado a las masas, sino fiel al texto, no uno que entretenga, sino que salve, porque no hay esperanza fuera de Cristo, no hay verdad fuera de su palabra, no hay vida eterna fuera de su cruz. La pregunta es, ¿la Iglesia estará dispuesta a volver? El creyente que ha sido seducido por lo superficial tendrá el valor de examinar lo que cree y volver a la verdad. ¿Tendremos el discernimiento y la valentía de separar la luz de las tinieblas, aun cuando las tinieblas vengan disfrazadas de revelación? El tiempo de la neutralidad ha terminado. El precio de seguir al verdadero Cristo es alto, pero el costo de seguir a uno falso es eterno. La Escritura nunca fue ambigua respecto a la presencia de falsos maestros en medio del pueblo de Dios. Jesús lo advirtió con absoluta claridad. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El peligro no es solo que existan, sino que se vean como pastores genuinos. No se presentan como herejes, no se visten de engaño, hablan el lenguaje evangélico, usan la Biblia, cantan sobre Jesús y, sin embargo, llevan consigo una carga espiritual letal, un evangelio adulterado, una motivación egoísta, una manipulación emocional cuidadosamente ensayada. Hoy, América Latina está plagada de estos rostros. No son hombres que niegan la existencia de Dios. Son hombres que lo comercializan. No rechazan a Cristo abiertamente. Lo mencionan mientras lo utilizan como herramienta para alcanzar sus propios fines. Hombres que ofrecen activaciones espirituales, milagros financieros, liberaciones proféticas y toda clase de experiencias, pero exigen a cambio pactos, semillas, votos, transferencias, fidelidad a sus visiones y sujeción a su cobertura apostólica. Estos no son servidores del Evangelio, son comerciantes del alma humana, y Pedro los describió sin reservas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 Pedro 2:1-3. No se trata simplemente de errores inocentes o de pastores mal informados. En muchos casos, estamos frente a manipuladores conscientes, explotadores emocionales, que han aprendido a convertir la fe en espectáculo y la desesperación de las personas en una oportunidad económica. ¿Qué señales podemos ver? ¿Cómo se identifican? Una de las principales es su manera de tratar la palabra de Dios. En lugar de exponer fielmente las Escrituras, las fragmentan, las sacan de contexto, las usan como respaldo para sus afirmaciones personales. Textos como «declara y será hecho», «el poder de la vida y la muerte está en la lengua», «Dios te dará lo que pidas», son manipulados para enseñar una teología del decreto que convierte al hombre en el soberano y a Dios en el sirviente. Otra señal es su exaltación personal. Se presentan como ungidos especiales, hombres con revelaciones exclusivas, voces únicas de Dios para esta generación. Se rodean de protocolos que elevan su figura, títulos como apóstol, profeta, padre espiritual, y enseñan que solo bajo su cobertura hay bendición. En algunos casos, incluso enseñan que desobedecerlos equivale a desobedecer a Dios mismo. Esa es la esencia de la manipulación espiritual. Eso es idolatría religiosa, y no podemos ignorar su obsesión con el dinero. Las promesas de prosperidad están condicionadas a pactos financieros. Se enseña que la fe se activa dando dinero, que la bendición viene al sembrar en tierra fértil, es decir, su ministerio. Y los resultados son trágicos. Creyentes endeudados, familias fracturadas, personas frustradas espiritualmente y multitudes desilusionadas con un evangelio que nunca fue el de Cristo.
Esta epidemia de falsos maestros no es un accidente, es un juicio. Dios ha permitido que la iglesia superficial sea sacudida por su propia codicia. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 10, 11. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando la iglesia desprecia la sana doctrina, queda expuesta al error. Cuando el pueblo de Dios se alimenta de emociones en lugar de escritura, cae en esclavitud espiritual. Y es aquí donde muchos deben hacer un alto y examinar con urgencia a quién están escuchando. ¿Ese pastor o profeta exalta a Cristo o se exalta a sí mismo? ¿Predica la cruz o la sustituye por técnicas motivacionales? ¿Te lleva al arrepentimiento o solo alimenta tu deseo de éxito? ¿Te confronta con la verdad bíblica o te entretiene con frases de poder? Porque la verdadera predicación produce transformación, no solo emoción. La Escritura nunca enseña que el creyente vive declarando cosas como si fuera Dios. Enseña que vive obedeciendo la voluntad soberana de Dios. La Escritura nunca respalda una vida cristiana basada en pactos financieros. Enseña una vida de entrega, generosidad voluntaria y mayordomía fiel. La Escritura no enseña que somos dioses en miniatura. Enseña que somos pecadores redimidos por gracia, siervos de Cristo, llamados a negarnos a nosotros mismos. Este no es un ataque a la iglesia, es una defensa del Evangelio. No es una cruzada contra hombres, sino una urgencia por volver a la verdad. Porque si no se expone el error dominará. Si no se corrige la falsa doctrina, se institucionalizará. Y si no se predica la verdad completa, la salvación de muchos será una ilusión. América Latina no necesita más eventos multitudinarios. Necesita reforma doctrinal. No necesita más shows evangélicos. Necesita pastores que expongan fielmente las Escrituras. No necesita más promesas vacías. Necesita el mensaje eterno de la cruz, que Cristo murió por los pecadores, fue sepultado, resucitó al tercer día y viene otra vez a juzgar a vivos y muertos. Ese mensaje no necesita ser adornado, no necesita marketing, no necesita ser adaptado. Tiene poder por sí mismo. Como Pablo declaró, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y esa es la mayor esperanza, que en medio del engaño, Dios siempre preserva un remanente fiel. Siempre hay pastores comprometidos con la palabra. Siempre hay creyentes que no doblan la rodilla ante Baal. Pero esa fidelidad no puede ser pasiva. Debe hablar, debe predicar, debe denunciar, debe vivir con integridad, con claridad y con convicción. Porque el silencio frente al error es complicidad y la tolerancia de lo falso en nombre del amor es una traición al Evangelio. El amor verdadero no encubre el engaño, lo expone, no para humillar, sino para salvar, no por arrogancia, sino por celo santo, porque cada alma que sigue un evangelio falso está en peligro eterno, y si amamos la verdad, no podemos callar. Cuando una iglesia tolera el error y deja de confrontarlo con la verdad, el juicio no tarda en llegar. Y no hablo aquí del juicio final, sino de un juicio presente, progresivo, espiritual, que comienza silenciosamente pero que tiene consecuencias devastadoras. El apóstol Pedro lo dijo sin rodeos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Esa afirmación debería estremecer a todo creyente verdadero, porque señala una realidad ineludible. Dios disciplina primero a su propio pueblo antes de ejecutar justicia sobre el mundo. América Latina está viendo este juicio, no en terremotos ni en señales apocalípticas, sino en la ceguera espiritual de multitudes que piensan estar en la verdad
mientras siguen una mentira. Este juicio se manifiesta en iglesias abarrotadas, pero doctrinalmente muertas, en personas que brincan de emoción, pero jamás han nacido de nuevo, en ministros populares que predican semana tras semana sin mencionar una sola vez la cruz, el pecado, el arrepentimiento o la obediencia. Es un juicio sutil, pero profundo. Dios ha entregado a muchos a sus propios deseos. Este juicio se parece al que Pablo describe en Romanos 1. Dios los entregó, no porque Él los abandonó de repente, sino porque ellos rechazaron la verdad de manera continua. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes, por emociones, por la creación. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y como resultado, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1:28. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Personas con una Biblia en la mano, pero completamente ajenas a su mensaje. Congregaciones enteras alabando a un Cristo que no es el de las Escrituras. Supuestas profecías que contradicen la palabra revelada. Cultos enteros donde el hombre es el centro y Dios es un medio. El juicio también se ve en la tibieza espiritual, que ha invadido muchos corazones, en la superficialidad doctrinal, en la apatía por el estudio serio de las Escrituras, en la dependencia de experiencias y emociones para validar la fe. El creyente maduro no busca sensaciones, busca obedecer la verdad. Pero hoy, en muchas comunidades, si no hay gritos, si no hay llanto, si no hay supuestos movimientos sobrenaturales, se considera que Dios no estuvo presente. ¿Desde cuándo hemos equiparado lo espectacular con lo espiritual? ¿Desde cuándo el silencio reverente y la exposición fiel de la palabra dejaron de ser suficientes? Y lo más alarmante, este juicio espiritual está produciendo generaciones enteras de personas que creen que son salvas, y no lo son. Personas que han hecho declaraciones, que han repetido frases, que han caminado al frente en un altar, pero nunca han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Jesús lo advirtió con lágrimas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mateo 7:22. No, algunos, no pocos, muchos. Esta palabra debe rompernos el corazón. El autoengaño espiritual es uno de los juicios más severos que Dios puede permitir. ¿Y cómo ha respondido la Iglesia a esta realidad? En muchos casos, con indiferencia. Se prefiere ignorar el problema antes que causar división. Se prefiere mantener la asistencia que confrontar el error. Se prefiere el crecimiento numérico que la fidelidad doctrinal. Pero esa no es la Iglesia que Cristo compró con su sangre. Él no murió para que tuviéramos una institución cómoda. Él murió para presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Efesios 5:27. Cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, pierde su identidad. Ya no es sal, ya no es luz, ya no confronta al mundo, sino que lo imita. Ya no predica el evangelio, sino una versión diluida que acomoda al pecador. Pero Dios no se ha quedado sin testimonio. El juicio no significa el fin. También puede ser una oportunidad de corrección, una llamada al arrepentimiento, una purificación del cuerpo de Cristo. Pero esa corrección no vendrá sin dolor. Volver a la verdad costará. Costará prestigio, costará membresía, costará oposición. Habrá quienes te acusen de divisivo. Habrá quienes digan que eres intolerante, que estás juzgando. Pero si el precio de la fidelidad es el rechazo del mundo religioso, entonces es un precio que todo cristiano verdadero debe estar dispuesto a pagar, porque vale más estar solo con la verdad que acompañado en el error. Pablo lo vivió. Fue perseguido no solo por los paganos, sino por los religiosos. Jesús también. ¿Quiénes lo crucificaron?
No fueron los romanos por iniciativa propia. Fue el sistema religioso de su tiempo el que se había desviado de la verdad, el que odiaba la luz porque exponía sus obras. No te sorprendas si hoy ocurre lo mismo. La iglesia verdadera será perseguida no solo por el mundo, sino por la iglesia falsa. Pero aún así, debemos seguir proclamando la verdad, con convicción, con compasión, con valentía. Porque el Evangelio no es solo un mensaje para el perdido, es el mensaje para la iglesia. Es lo que debe ser predicado dentro de nuestros muros, para purificar, para corregir, para santificar. El Evangelio no es un paso inicial en la fe, es el fundamento constante, la nutrición diaria, la espada con la que se corta la falsedad. Por eso, hoy es tiempo de evaluar nuestras congregaciones, nuestros púlpitos, nuestras vidas. ¿Estamos promoviendo una fe bíblica o una cultura religiosa superficial? ¿Estamos exigiendo arrepentimiento y obediencia o simplemente estimulando emociones pasajeras? ¿Estamos formando discípulos de Cristo o consumidores de experiencias? No podemos seguir llamando avivamiento a lo que no produce santidad. No podemos seguir llamando iglesia a lo que ha dejado de predicar la palabra. No podemos seguir usando el nombre de Cristo para construir imperios personales, porque el juicio ha comenzado por la casa de Dios y será más severo para aquellos que enseñan. Santiago 3:1. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza cuando hay arrepentimiento. Siempre que la iglesia se vuelva al Señor con humildad, Él restaura. Siempre que el pueblo de Dios clama por verdad, Él responde. No es tarde para corregir. No es tarde para limpiar el altar. No es tarde para volver a la palabra. Pero no habrá restauración sin renuncia. No habrá santidad sin ruptura con lo falso. No habrá poder sin pureza. Dios no unge el error. Dios no respalda lo que contradice su palabra. Y si queremos ver un mover real del Espíritu en América Latina, no necesitamos más espectáculos. Necesitamos quebrantamiento. Necesitamos reverencia. Necesitamos temor del Señor. No hay neutralidad cuando la verdad de Dios es atacada. No existe una tercera posición cuando el Evangelio es pervertido. O se defiende la verdad con fidelidad, o se cae en complicidad por silencio o indiferencia. Llegamos al punto culminante de esta advertencia. Si la Iglesia en América Latina no regresa al verdadero Evangelio, si no desecha sin demora toda forma de herejía disfrazada de espiritualidad, lo que viene no es crecimiento, no es bendición, no es avivamiento, sino desolación espiritual irreversible. Y la única esperanza real, auténtica y duradera es esta: volver al Evangelio verdadero, no un evangelio reformado por tendencias culturales, no uno editado para ser más atractivo, no uno que encaje mejor en las redes sociales. Me refiero al Evangelio de Jesucristo tal como fue revelado en las Escrituras. El Evangelio que comienza con la santidad de Dios, revela la pecaminosidad total del hombre, proclama la gracia soberana del Padre, la obra redentora de Cristo en la cruz y el poder regenerador del Espíritu Santo, sin adiciones, sin fórmulas humanas, sin manipulaciones emocionales, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Pablo no dijo que el Evangelio era útil, dijo que era poder, y no cualquier poder, el poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje que pueda regenerar al corazón humano, que pueda justificar al impío, que pueda transformar una vida caída en un instrumento santo. Solo el Evangelio, solo la cruz, solo Cristo. Volver al Evangelio implica confesar que muchos se han desviado, que se ha sustituido la predicación expositiva por el espectáculo, que se ha puesto al hombre en el centro
y a Dios como asistente, que se ha usado la Biblia para justificar emociones y no para someter la mente a la verdad. Volver al Evangelio requiere humildad, requiere quebranto, requiere rendición. Implica reconocer que miles de iglesias han construido sobre arena y no sobre roca. Esto no es una declaración pesimista, es una afirmación de urgencia, porque todavía es posible volver, todavía hay tiempo para reformar, todavía hay iglesias que pueden limpiar su altar, todavía hay pastores que pueden arrepentirse de haber predicado un mensaje diluido y volver a abrir la Biblia con reverencia, temor y fidelidad. Dios siempre ha respondido al clamor de su pueblo cuando éste se vuelve con sinceridad. Si se humillare mi pueblo y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. El camino de regreso no será popular. No atraerá multitudes sedientas de emociones. No producirá crecimiento inmediato, pero será verdadero y será poderoso. Porque la obra del Espíritu Santo no depende del volumen de aplausos, sino de la verdad proclamada con fidelidad. La iglesia no fue llamada a entretener, fue llamada a proclamar. No fue enviada a motivar, sino a hacer discípulos. No fue instituida para hacer sentir bien al pecador, sino para confrontarlo con la gloria de un Dios 3 veces santo. ¿Y qué requiere este retorno al Evangelio verdadero? En primer lugar, una reforma doctrinal. Volver a la predicación expositiva, verso por verso, doctrina tras doctrina, sin saltarse lo incómodo, sin suavizar lo difícil. La iglesia debe volver a ser alimentada con el consejo completo de Dios, no con temas motivacionales, no con prédicas de autoayuda, sino con la Escritura pura, suficiente y poderosa. En segundo lugar, una limpieza del liderazgo. No todo el que tiene un título es un pastor bíblico. No todo el que habla con unción tiene el respaldo del cielo. Es tiempo de examinar a quienes están en el púlpito. ¿Son hombres de oración? ¿Aman la palabra? ¿Temen a Dios más que al hombre? ¿Se ven a sí mismos como siervos o como figuras a ser admiradas? La iglesia necesita líderes piadosos, no celebridades religiosas. Si no hay fidelidad bíblica en el púlpito, no habrá transformación en la congregación. En tercer lugar, una redefinición del éxito. El éxito no es el número de asistentes, no es el alcance en redes sociales, no es el presupuesto mensual, es la fidelidad a Cristo. El éxito, en términos bíblicos, es que una iglesia glorifique a Dios, proclame su palabra y forme discípulos que vivan en santidad. Cualquier otra métrica es carnal, es mundana y no tiene valor eterno. Y finalmente, se requiere una convicción inquebrantable, porque vendrán críticas, serás acusado de divisivo, se dirá que no tienes amor, pero recuerda, Jesús fue crucificado por predicar la verdad. Pablo fue apedreado. Esteban fue martirizado. Todos los profetas fueron perseguidos. Nunca midas tu fidelidad por la aceptación de los hombres. Mídela por tu obediencia a la palabra de Dios. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Lucas 6:26. Este es el clamor final. Vuelve al Evangelio. Iglesia de América Latina. No hay otro camino. No hay alternativa segura. No hay versión mejorada. Vuelve a la cruz. Vuelve a la palabra. Vuelve a Cristo. Examina lo que has creído. Examina lo que has predicado. Examina lo que estás tolerando. No importa si has estado 10 años equivocado. Hoy es el día de volver. Dios ha preservado a un remanente. No todo está perdido. Hay iglesias que aún tiemblan ante la palabra. Hay pastores que aún lloran por la santidad. Hay creyentes que aún desean la verdad, no la comodidad. A ellos Dios les dará gracia.
A ellos Dios les dará fruto. A ellos Dios les usará en tiempos de engaño. Y si tú eres uno de esos, no calles. No temas. No te conformes. No te distraigas. Vive, predica y defiende el verdadero evangelio con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, porque lo que está en juego no es una denominación, es la gloria de Cristo, es la salvación de las almas, es la fidelidad de la Iglesia, y no hay nada más importante que eso, que el Dios de toda verdad te fortalezca, te guarde y te sostenga, mientras luchas por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que su gracia te conceda discernimiento, firmeza y compasión, y que tu vida, tu iglesia y tu voz sean instrumentos santos para su gloria eterna. En el nombre de Cristo. Amén.